permiso, presidente, el Gobierno de la República ha establecido la necesidad de posicionar a México como un actor con responsabilidad global. Así se analizó durante los foros para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en donde se señala la quinta meta: promover el interés nacional en el exterior a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece el intercambio comercial de México y África. Son incipientes, siendo necesario llevar a cabo acciones que impulsen los vínculos económicos y de colaboración con la zona. Por ello, en ese contexto, el Senado de la República aprovecha la ocasión de estrechar los lazos con el continente africano y qué mejor ocasión que hacer un reconocimiento público al estadista mundial Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Su padre fue un consejero del jefe y, al quedar huérfano desde los primeros años de su vida, accedió a una educación de calidad que le permitió obtener una licenciatura en artes en el Colegio Universitario del Fuerte. En 1942 incursionó en el ámbito de la política al unirse al Congreso Nacional Africano, en donde procuró una política incluyente que tomara en cuenta toda la población, desde los campesinos de la zona rural hasta los profesionistas de las zonas urbanas, atendiendo a la realidad social de su país y así buscar erradicar todo tipo de acción discriminatoria que atendiera siempre con igualdad y libertad. Desde sus inicios se identificó como un nacionalista africano radical, que tuvo como eje rector la autodeterminación, por lo que en 1944, junto a otros jóvenes con ideología similar, fundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, en donde por su notable disciplina y capacidad fue elegido como secretario de la Liga en 1947. En 1948, después de que el Partido Nacional, con la plataforma política del apartheid, segregación estricta de las razas de color frente a la minoría blanca sudafricana, ganó las elecciones sudafricanas y promovió acciones como huelgas, desobediencia civil y no cooperación basadas en los conceptos de Mahatma Gandhi, las cuales posteriormente adquirieron la categoría de políticas oficiales del Congreso Nacional Africano. En 1952 dirigió la campaña de desafío de leyes injustas basadas en la desobediencia civil. Esta resistencia en contra de la legislación discriminatoria paulatinamente fue tomando mayor fuerza y empatía entre la población sudafricana, y por la trascendencia que llegó a alcanzar la campaña, Mandela fue arrestado y enjuiciado. Sin embargo, al descubrirse que su filosofía tenía como premisa las acciones pacíficas, la sentencia que se había impuesto fue suspendida. Desafortunadamente, poco después se le confinó a la ciudad de Johannesburgo durante 6 meses. Mientras se encontraba confinado en Johannesburgo, obtuvo el título de licenciado en Derecho. Su carrera profesional en el ámbito de abogacía se caracterizó por su oposición a las leyes del apartheid. En otras cuestiones, ordenaban que quien no viviera en la zona designada cometía un crimen. Quien tuviera posesión legal de tierras sería apresado. Legislación que intensivaba actos arbitrarios e injustos. A finales de los años 50, combatió enérgicamente la explotación obrera y la segregación en las universidades abiertas. Fue perseguido, arrestado y encarcelado en el célebre juicio de la traición en 1956 a 1961. Después de la masacre en 1960, el Congreso Nacional Africano fue declarado ilegal. El Congreso pasó a la clandestinidad y Mandela fue líder de esta fase de confrontación. Luchó por la creación de una constitución con principios democráticos
que tomara en cuenta las necesidades y derechos de la población sin ningún tipo de distingo. Toda vez que el gobierno hizo caso omiso de la petición de Mandela, este convocó a una huelga general, contando con el respaldo de la gente, por lo que el gobierno ordenó una movilización militar para inhibir el movimiento. Y una vez que los métodos pacíficos fueron insuficientes, tuvo que crear una sección armada en la que fue comandante en jefe en 1961. En 1962 fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión por abandonar y entrar a Sudáfrica ilegalmente durante el tiempo que estuvo recluido. Fue acusado de sabotaje en el juicio Ribona en 1963. En 1964 fue condenado a cadena perpetua, siendo recluido en la prisión de Isla Rabón de máxima seguridad. En diversas ocasiones se negó a negociar a cambio de renunciar a la violencia, basando su defensa en el siguiente postulado: los prisioneros no pueden firmar contratos, solo los hombres libres pueden hacerlo. Ese es un gran legado de Nelson Mandela. El 11 de febrero de 1990 fue puesto en libertad y en 1991, en la primera conferencia nacional del Congreso Nacional Africano, Mandela renunció a la violencia, destacando el hecho de que a pesar de las múltiples provocaciones, en ningún momento abandonó su ideología basada en la democracia, la igualdad y la educación. Mientras se obtuvo el respaldo contra el racismo, sin duda, su vida es el más grande ejemplo de elevación del espíritu humano sobre el dominio del hombre por el hombre, lo que valió por acreedor al Premio a la Paz en 1993, distinción que aceptó a nombre propio y a nombre de todos los sudafricanos que junto a él sufrieron y sacrificaron por hacer posible la paz de Sudáfrica. Luego de su liberación, el 11 de febrero de 1990, luchó por la implementación de una democracia multirracial en Sudáfrica, lo cual se materializó en 1994, año en que celebraron la primera elección democrática por sufragio universal en su país, comicios que arrojaron como ganador a Nelson Mandela, siendo así el primer presidente electo por voluntad popular, tomando posesión de su cargo el 10 de mayo de 1994. Es un emblema mundial para recordar el derecho humano a la no discriminación por ningún motivo y en general, la lucha siempre permanente por hacer respetar el principio de progresividad de los derechos humanos. Por todo ello, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hacemos votos porque el estadista mundial recupere pronto su salud, pues representa no solo la luz para Sudáfrica y el continente africano, sino un camino iniciado para respetar y el reconocimiento a la igualdad racial. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su más alto reconocimiento al promotor incansable de los derechos humanos y defensor de la igualdad racial, al estadista visionario Nelson Mandela, por su contribución para poner a África en el mundo y a los ojos del mundo en África. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.